Aleluya, hermanos, Dios les bendiga. Les saludamos en el amor del Señor. Día domingo de resurrección. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Yo espero que todos estén contentos, estén celebrando la victoria, ¿verdad? Así que vamos a iniciar en esta mañana esta hermosa reunión, una reunión bendecida, una reunión de celebración. Así que te invito también a ti en esta mañana y que puedas estar con tu familia, poder escuchar las alabanzas, poder cantar también junto con nosotros y también poder escuchar la palabra del Señor. Y antes de esto vamos a orar para poder tener este tiempo hermoso que hemos preparado para compartirlo contigo. Amado Señor, Padre Santo, queremos agradecerte, Señor, por este nuevo día que nos das, por la vida, Padre, que nos brindas, Señor, por tenernos con bien, Padre amado. Señor, en este día domingo, Señor, en el cual estamos celebrando, Señor, que tú resucitaste, Señor Jesús, que tú saliste victorioso, Señor. Padre amado, bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, a cada una de las personas que en esta mañana, Señor, estarán conectados ahí escuchando, Señor, esta hermosa reunión que hemos preparado, Señor, para celebrar la victoria, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor. Espíritu Santo, muévete en medio de este lugar, muévete, Señor, en medio de la alabanza, Padre. Que sea todo esto de bendición, Señor, que sea todo esto para exaltar tu nombre, Padre amado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, dejamos toda esta reunión. Amén. Y vamos a decir en esta mañana, celebrad a Cristo, celebrad. Yo te invito a que puedas cantar junto conmigo en esta mañana. Celebremos a Cristo porque Él resucitó, ¿verdad? Y por siempre vivirá. Celebrad a Cristo, celebrad. Ese es, yo tu nombre exaltaré. ¿No es esa? Celebra a Cristo, celebra. A ver, un minutito mientras. Celebra a Cristo, celebra. Amén. A Cristo celebrar. Celebra a Cristo, celebra. Celebra a Cristo, celebra. Celebra a Cristo, celebra. Jesús resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá. Celebrar que el Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar que el Señor resucitó. Celebra a Cristo, celebra.
Amén. Amén. Vamos a celebrar. El Señor resucitó, ¿verdad? Y que esperamos que te hayas conectado, que estén ahí conectados en esta mañana para poder celebrar justamente la victoria de nuestro Señor sobre la muerte, ¿verdad? Y justamente acá leía un pasaje y quiero compartirlo contigo para recordar precisamente este tiempo de resurrección. Mateo capítulo 28 nos dice: cuando pasó el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo a las mujeres: no teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Ya se lo he dicho. Amén. Palabra del Señor, hermanas, en esta mañana, que nos anima una vez más a, como dice acá, a ir y contar. Y contar que él resucitó. Él no quedó en una cruz colgado, no, él resucitó. Y esa es nuestra misión y esa es nuestra labor de ir y compartir esa victoria de nuestro Señor sobre la muerte, ¿verdad? Esa es nuestra labor. Y aquí justamente lo estamos viendo y lo estamos compartiendo en esta mañana para recordar una vez más que nuestra misión, que nuestra labor es de ir y predicar el Evangelio como buenos hijos de Dios, como buenos discípulos del Señor Jesús. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor en esta mañana y vamos a decirle: yo tu nombre exaltaré. ¿Cuántos están en esta mañana ya conectados por ahí? Un saludito que nos puedan enviar, a ver, para poder saber quiénes son los que están conectados en esta mañana. Yo tu nombre exaltaré y me gozo en alabarte, pues mi vida eres tú. Soy feliz pues me salvaste, del cielo llegaste tú para guiar, de la cuna a la cruz, para salvar, de la tumba él salió y el cielo nos abrió. Yo tu nombre exaltaré. Yo tu
continuar de igual manera en esta mañana. Vamos a seguir compartiendo unos versículos bíblicos en esta mañana también. Capítulo 24, Lucas 24, capítulo 12. Lucas 24, capítulo 12, precisamente en relación de lo que hemos estado compartiendo. Capítulo 8. Ellos se acordaron de sus palabras, dice, y cuando volvieron del sepulcro les contaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Las que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacob y las otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura, así que no les creyeron. Pero Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró hacia adentro y vio los lienzos allí dejados, volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. Wow. Esa impresión que tuvo Pedro al ver, ¿verdad? Todo esto. Y algo que resalto aquí, ¿verdad? Es las mujeres estuvieron ahí, ¿verdad? Las mujeres, cuánta importancia también tienen las mujeres en poder compartir la palabra del Señor, en poder ir y llevar las buenas nuevas, ¿verdad? Esas noticias, ir y contar justamente lo que habían visto. Cuánta importancia también tienen la palabra del Señor las mujeres, ¿verdad? Porque precisamente ellas fueron las que primero llegaron ahí al sepulcro y no encontraron nada. Así que, hermano, hermana, te animo en esta mañana a que puedas seguir compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a cantar esta hermosa alabanza, Mi Cristo, mi Rey, para luego poder escuchar ya la palabra del Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar
Bendito Padre amado, te pedimos, Señor, una vez más, que puedas moverte, Señor, en esta mañana, Espíritu Santo, en este espacio, en este lugar, Señor, y ahí también donde se encuentran mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, este tiempo, bendice, Señor, a tu Hijo, tu siervo también, Señor, que trae en esta mañana tu palabra, tu mensaje, Señor, que sea una vez más, Señor, ese mensaje, esa palabra, Señor, que nos anime, que nos exhorte y que nos haga también, Señor, reflexionar, Señor, de lo que usted, Señor, quiere, Señor, para nuestra vida y aquel llamado también que hace día a día, Señor, a nosotros. Gracias, Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, hermanos. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Soy un poquito menos, como que medio brutito para la tecnología, así que ahí como que me sobrepasé con los visuales. Pero eso no quita que nos quitemos nuestra mirada para el mensaje de hoy. Y como dice ahí, celebrando en familia, Cristo vive, ¿no es cierto? Y sí, Cristo vive y tiene que seguir viviendo en nuestras vidas, tiene que seguir viviendo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras actitudes. En todo lo que hagamos, Cristo tiene que reflejar vida en nosotros. Y algo precioso es que separamos un día para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que venció la muerte en la cruz del Calvario y aquel que resucitó para cumplir lo que se había escrito en el Antiguo Testamento y lo que él iba diciendo en su caminar, en su vida pública aquí en la tierra. Pero siempre pensamos que el día domingo es el día del día que el Señor resucitó y a veces tenemos que bonito pensar que ¿será el domingo el día en que el Señor resucitó? Según la tradición judía, según las fechas judías, el calendario judío es muy distinto al calendario que nosotros tenemos. El calendario judío empieza con diferentes meses, con nombres diferentes, y las fechas que ellos tienen como meses y como años son muy diferentes. Y dice, según la historia, que Jesús murió en el mes judío de Nisan, que eso quiere decir que empieza el día 14 del mes de marzo y culmina casi del 8 al 10 de abril, o sea, de marzo a abril es el primer mes judío, que es el mes de Nisan, mes de la Pascua, el mes la cual se conmemoraba o se recordaba cuando el pueblo judío salió de Egipto después de las plagas. En la cual se sacrifica por primera vez un cordero y la sangre de ese cordero es lo que pintaba los dinteles de las puertas para que el espíritu de la muerte al pasar no toque a los que estaban refugiados en sus casas, y al ver la sangre del cordero pintada en los dinteles de sus puertas, de sus casas, de los lugares donde ellos estaban viviendo, no pasara y no tocara la muerte a ellos. Y eso es lo que mayormente a veces a veces como que no nos preocupamos en investigar esas cosas para saber por qué nosotros celebramos el domingo de resurrección. Y según la cronología, Jesús resucitó un sábado, ¿no? Terminando la Pascua. O sea, cuando uno va al libro de Mateo, mayormente uno lee ahí que las mujeres fueron un día antes de la Pascua, o sea, un domingo, y la tumba ya estaba vacía, ¿no? Dice en Mateo 28,
verso 1 dice, cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, que eso quiere decir el día domingo, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era de relámpago y su vestido eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos, dice, ¿no? Y dice, entonces salieron del sepulcro con temor y mucha alegría y fueron corriendo a dar noticia a los discípulos. Y en eso Jesús les salió al encuentro y le dijo, salve. Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y los adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan y den noticias a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí verán. Cuando ellas fueron al sepulcro, ya el Señor había resucitado y eso fue un domingo. Y Jesús, entonces el Señor ha tenido que haber resucitado un día antes porque el sepulcro ya estaba vacío. Y celebramos un domingo porque la tradición católica así lo estipuló y así mayormente lo hemos determinado por la costumbre, la tradición de que la gente lo celebra un domingo. Y esto anteriormente el pueblo judío celebraba, que era cristiano en sí, el pueblo judío cristiano, celebraba conmemorando la muerte y la resurrección de Jesucristo el día 14 del mes de Nisan, dentro del calendario hebreo, o sea, en marzo. Y luego fue cambiado por la misma Iglesia Católica en el año 325 a que pasara por domingo, ¿no? Porque el sábado era un día que podían seguir trabajando. O sea, había una especie de que el sábado debería ser utilizado para que la gente pueda trabajar y que el domingo es un día en el cual quizás es un día de descanso y puedan ser cambiado para que la gente pueda celebrar la resurrección de Jesucristo, ¿no? Pero si uno, y luego más adelante quizás vamos a dar un estudio más amplio sobre esto, sobre lo que en qué día murió el Señor, en qué día, que ese mismo día fue sepultado y qué día resucitó. Eso es para hablar más adelante, pero lo importante aquí, dentro del mensaje que hay que dar, es qué significa la resurrección de Jesucristo para nuestras vidas. ¿Qué significa para usted y para mí el que Jesús nos haya dado en su resurrección la alegría de que nosotros también vamos a tener esa misma consecuencia a los finales de los tiempos? Estamos nosotros poniendo y meditando qué significado tiene la resurrección para cada uno de nosotros. La Pascua es un día festivo de los cristianos y que celebra la muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. Así como el Viernes Santo recuerda la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque el viernes lo recordamos, ¿no? Y recordamos que el domingo es día de Pascua, que celebramos la resurrección, porque lo celebramos el domingo. ¿Por qué los cristianos han celebrado la resurrección de Cristo a través de la historia? ¿Y qué importancia tiene su resurrección en la vida cristiana? Y voy a dar 10 puntos sobre esto. ¿Qué importancia tiene para nosotros los cristianos la resurrección de Cristo? ¿Y qué importancia tiene su resurrección para nuestra vida cristiana? 1. La resurrección de Cristo, Jesús, significa que somos justificados ante Dios. La resurrección de Cristo, Jesús, significa que somos justificados ante Dios. ¿Que cuál? Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso dice Romanos 4:25. Que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso está en Romanos 4:25. Por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Él. Dice, por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener relación con Él.
Cuando vamos al libro de Romanos, vamos a buscar, busquemos el libro de Romanos, capítulo 6, 28, nos habla sobre eso, ¿no? Romanos, capítulo 6, verso 28. Perdón, verso 23. Y dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces dice el verso 15, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que si someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Y cuando vamos al verso 15, nos damos cuenta que la separación que nos habla y que nos separa de Dios, la humanidad separa de Dios, viene a ser porque el pecado maneja nuestras vidas, o manejaba nuestras vidas, en nuestros casos. Pero el mundo vive bajo la condición de la maldad. El mundo vive bajo la obediencia del pecado. Por eso, el pecado no puede habitar en un hijo de Dios. El pecado no puede habitar y no puede tener relación con Dios. Por eso, hay una separación de la humanidad hacia Dios. ¿Por consecuencia de qué? Del pecado. Por eso la humanidad no se puede acercar a Dios, porque el pecado no le permite acercarse a Dios. Más bien el pecado los encierra más en el mundo. Los esclaviza más en el mundo. Por eso la humanidad, cuando uno a la humanidad le habla de Dios, rechazan a Dios, porque Dios tiene condiciones y mandamientos muy diferentes que somete al hombre a la guía de Dios. Pero cuando uno está en los caminos del Señor, uno se somete a los mandamientos de Dios y nuestra vida es diferente. Ya el pecado ya no habita en nosotros cuando nosotros entendemos lo que Dios, por medio de su Hijo, ha hecho en nosotros. Por eso dice en el verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Eso quiere decir que la gente del mundo que vive en pecado está muerta. Está condenado a vivir muerta si no reconoce a aquel que los sustituyó en la cruz del Calvario para que tengan vida. O sea, Jesús soportó el pecado del mundo en su cuerpo y por medio de su sangre, compra a aquel que quiere vivir una vida plena y en arrepentimiento con Cristo Jesús. Por eso dice que la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso quiere decir que por el mediador que es Jesucristo, todos nosotros tenemos vida eterna. Aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos vida eterna solamente en Cristo Jesús. Por eso cuando uno recuerda el tiempo por el cual el Señor dio su vida por nosotros, uno tiene que entender que Él fue el único que dio su vida para darnos justificación a cada uno de esos. Por eso dice, por la cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La Escritura dice que éramos por naturaleza hijos de la ira, en Efesios 2:3, porque hemos quebrantado la ley de Dios. Dice que éramos por naturaleza, ya no lo somos.
éramos hijos de ira. O sea, en nosotros había odio, rencor, falta de perdón, malos pensamientos. Nuestra boca estaba llena de cosas que no deberíamos decir. No había un querer reconciliarse con los otros. No queríamos saber nada de Dios. Nos habíamos acostumbrado a vivir una vida religiosa que nos acomodaba a la forma de vida, creyendo en Dios en una forma irreligiosa. Eso, cuando uno vivía una vida religiosa y adorábamos otras cosas, nosotros nos sentíamos como que cumplíamos una obra y que el Señor nos miraba con misericordia, con amor, porque Dios, para todo el mundo, Dios es amor. Entonces nosotros mismos nos justificábamos ante Dios de los rituales o cosas que hacíamos. Pero Dios no es así. Cuando uno llega a los caminos del Señor, Dios es un Dios de ira, un Dios de justicia, un Dios que no le agrada el pecado y que no le agrada que adoren a otros dioses o a otras cosas que no fuese a Él solamente. Por eso éramos hijos de ira. Por naturaleza éramos hijos de ira. ¿Por qué? Porque habíamos quebrantado la ley de Dios y por causa de su justicia, o sea, el Dios justo, Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan su ley. Y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan su ley. O sea, Dios juzga a aquellos que quebrantan su ley. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esa situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere que lo tengamos con Él. Una justificación que significa prueba de la justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación directa y personal con el Señor. La resurrección, mis hermanos, confirma que Dios aceptó, imagínense, la resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo, Cristo. Cuando Él cargó nuestros pecados, Él se inmoló como el Cordero. Había una promesa que tendríamos vida y vida en abundancia. Por medio de su Hijo. Y aquellos que hemos llegado a los pies del Señor, somos justificados en la gracia de Dios. Eso quiere decir que somos parte del reino del Señor. La aprobación de Dios por medio del sacrificio de su Hijo nos da acceso al reino del Señor. Y por eso somos llamados hijos de Dios. Ahora, ¿es automático o es permanente ser hijo de Dios? ¿O hay que trabajar? ¿O hay que sacrificar? ¿O hay que dar de nosotros para seguir siendo llamados hijos de Dios? Uno tiene que cada día, tiene que preguntarse, Señor, ¿estoy haciendo las cosas correctas para ser llamado hijo de tu Hijo, Señor? Cada día yo debo confesar lo que hice que a Dios no le agrada para poder ser perdonado o justificado. Jesús no cometió pecado. Jesús no hubo una falta o algo que lo señale como que cometió algún error. La Biblia, el Nuevo Testamento y los 4 evangelios no dicen que Jesús cometió algo indebido. Y siempre, todas las noches, se ponía a orar, se quedaba a orar en un lugar apartado.
porque como carne también tenías luchas, pero él iba hacia Dios. Yo creo que hablaba con el Padre y le decía, me siento de esta manera, tengo estos pensamientos, porque se nota cuando uno va, cuando él está en el huerto de Getsemaní, y se nota su angustia, se nota su debilidad como hombre en la carne. Es un ejemplo para saber que somos justificados por Hijo de Dios por medio de la resurrección, pero cada día tenemos que buscar la fortaleza del Señor para seguir caminando en ese regalo maravilloso de ser llamados hijos de Dios. 2. La resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció a la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros, como nos habla, hemos leído en Romanos 6:23. El índice de mortalidad siempre se da 100% en el ser humano. Ningún montón de esfuerzo, poder o riqueza podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Nadie puede escaparse de la muerte. Nadie. Ni usted ni yo. Jesús demostró como ser humano, como hombre, murió. Pero como Dios, como la promesa en sí, resucitó. Eso quiere decir, confirma que Jesús era Dios. Pero nosotros tenemos que entender que por más que podamos hacer, por más que podamos buscar alternativas para tener una vida y no envejecer o no morir, es en vano, porque vamos a morir de una u otra manera. Quizás por una enfermedad, quizás por un accidente, quizás como estos tiempos que la gente muere por cantidad. Pero la muerte vamos a tener que experimentar la muerte en el debido momento, dentro de los planes del Señor. Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. En 1 Corintios 15, del 55 al 57 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos una promesa del Señor, que viviremos con Él y reinaremos con Él. Somos justificados por la sangre de Cristo. Así como el Señor resucitó y vive eternamente por los siglos de los siglos, va a llegar el tiempo en el cual el Señor juzgará y nosotros seremos levantados con Él. Si somos obedientes y si vivimos nuestra vida cristiana como Él quiere que vivamos, vamos a estar con el Señor. Y viviremos y reinaremos con el Señor. Y lo veremos y tendremos un nuevo nombre, como dice en Apocalipsis. Y ese es un continuar. Cada día tenemos que morir a nuestras pasiones, a nuestras actitudes, y luego nosotros tenemos que entender que cuando nosotros vamos a los pies del Señor nuevamente, pidiéndole que nos dé fortaleza, ayuda en los tiempos difíciles o en las cosas que hacemos, el Señor nos va a recordar que Él ya venció a la muerte. 3. La resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestro pecado, sino la justicia de Cristo significa que hemos muerto y con Él vivimos y con Él viviremos. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo. Es semejante cuando una pareja se ha unido en matrimonio, que las cosas de un esposo pertenecen a la esposa y las cosas de la esposa pertenecen al esposo. Los cristianos reciben la justicia de Cristo por medio de su unión con Él. Por medio de su unión con Él. En 1 Corintios 1:30 nos dice,
Vamos a buscar 1 de Corintios 1:30. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santidad y nuestra redención. Y el verso 31 dice, para que se cumpla lo que está escrito, el que se gloríe del Señor. Miren, pero gracias a Dios, dice Pablo a los Corintios, ustedes ahora son de Cristo Jesús. Gracias al Señor, usted y yo le pertenecemos al Señor, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Él nos justifica, Él nos da la sabiduría, Él nos santifica y nos da vida eterna. La resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Isaías 53 y el Salmo 16 son algunos de las profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento testifica de la vida resucitada de Cristo. Isaías 53 del 10 al 12 dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimientos. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en sus manos prosperará, debido a la angustia de su alma. Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores o transgresiones, como dice acá. Dice que fue contado como muchos nosotros, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Dios, Jesús, intercedió, por eso dice que Él intercede entre Dios y el Padre. Jesús nos justifica, Él intercede, justifica, nos defiende a cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice que fue contado como llevado como el cordero al matadero. Fue escogido como el cordero de Dios. Fue escogido. Uno siempre, he visto que en algunos documentales que salen en la televisión, que siempre se escoge, cuando van a hacer, por ejemplo, una fiesta, siempre escogen al mejor becerro. Y en el Antiguo Testamento, cuando tenían que escoger un becerro que no tenía fallas, no tenía defectos, para poder llevarlo como sacrificio. Pero también he visto que en lugares donde hay fiestas, por ejemplo en la Sierra del Perú, escogen el mejor ternero para poder matarlo, porque es el mejor, ha sido cuidado, ha sido alimentado de la mejor forma para el día que iba a ser sacrificado, para la determinada fiesta que tenían que hacer. Jesús, ese es el cordero escogido por el Señor, del Dios de nosotros, para poder ser sacrificado sin ninguna falla, sin mancha, sin ningún defecto. Salmo 16, 10 del 11 dice, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Eso es la promesa del Señor. 5. La resurrección de Cristo Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. El hecho de que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar hoy. Este fue el argumento de Pablo en 1 Corintios 15, donde él defiende la verdad de la resurrección, dando una explicación que el Evangelio cristiano depende de ella. Dice en 1 Corintios 15, del 14, 17 y 19. Dice,
Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, han muerto, en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Quién daría su vida por una mentira? ¿Quién daría su vida por una mentira? ¿Usted daría su vida por alguna mentira? ¿Yo daría mi vida por una mentira? Es difícil que alguien dé la vida por alguna mentira. Una cosa es que algunos sean engañados y otra cosa es que yo sepa que me están engañando y dé mi vida de esa manera, aunque sepa que me han engañado. Una de las cosas que uno debe entender como cristiano es que acordarme de lo que yo era antes. ¿Quién era yo antes de Cristo? Por eso el tiempo está dividido antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién era yo antes de conocer al Señor? ¿Y quién soy ahora al haber conocido al Señor? Si no hay un cambio en mi vida, si no he experimentado la justificación de Jesús sobre el perdón de pecados sobre mi vida, y no ha habido un cambio en mi vida, entonces en vano es yo hablar de Cristo cuando mi vida aún sigue siendo la misma. Pablo decía, ¿no?, que y si Cristo no ha resucitado, vana entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Si yo no entiendo la resurrección de Jesucristo, que me da acceso a la vida plena con el Señor y a esa vida eterna en la promesa del Señor, si yo no lo hago verdadero en mi vida, si yo no hay justificación de eso en mi vida, ¿no?, entonces cuando yo predico no tiene sentido mi predicación porque no vivo la vida de Cristo. Entonces son vanas palabras hacia los demás. Muchas veces quizás hay hermanos en Cristo que predican el Evangelio en las calles, pero cuando nadie nos ve, cuando nadie los observa, son diferentes. Entonces, si yo predico el Evangelio, es porque vivo el Evangelio. Y en vana no es mi fe, en vana no es mi predicación, porque hay verdad en eso, hay una transformación en eso. Y cuando creo eso, entonces sé que el día que tenga que partir de este lugar, voy a estar en la presencia del Señor en el momento en el cual esté en la presencia del Señor. Pablo explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino que es el pegamento que sostiene cada parte del Evangelio. Sin la resurrección, los cristianos creerían en vano y no tendrían esperanza. Pero Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna por medio de Cristo. 6. La resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad. Como resultado de la resurrección entre los muertos, tenemos vida eterna. Si Jesús hubiera muerto y quedara muerto, Él habría sido como millones que venían antes de Él y eran falsos profetas. Y como los millones que vendrían después, que aún hay esos falsos profetas. Pero no sucedió así. Su resurrección prueba que Él es alguien único en la historia del mundo, que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Antes de Jesús hubo muchos. Después del Señor también hay hasta ahora muchos engañadores. Y a veces nos vamos por el facilismo de los otros engañadores.
porque sus palabras son tan emotivas y con mucho sentido emocional que nos facilita la vida. Y no aceptamos la vida cristiana, que es una vida de triunfo, de victoria, pero en medio del sufrimiento, de los obstáculos, en medio de la enfermedad. 7. La resurrección de Cristo Jesús significa que Dios derrama el Espíritu Santo en los corazones de los que lo creen. Después de la resurrección y la ascensión de Cristo, Él mandó el prometido, que era el Espíritu Santo, para continuar su trabajo en esta tierra. El ministerio terrenal de Cristo continúa hoy a través de su gente, en quienes mora el Espíritu Santo. Cristo ayudará a su pueblo por el Espíritu, dándole fuerzas, convicción y la guía para vivir una vida que agrada a Dios. Hechos 2:33 dice: así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. El Espíritu Santo es el que nos guía a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender su palabra. El Espíritu Santo es el que intercede entre Dios, entre yo y el Padre. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios, con una herencia eterna que nadie puede quitar. No hay una mejor noticia que eso, mis hermanos. Somos herederos de la herencia en el cielo con el Señor. 1 Pedro 1:3, capítulo 1, del 3 al 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Una herencia incorruptible, mediante la resurrección de Jesucristo, para obtener una herencia incorruptible. ¿Mediante quién? Jesucristo. ¿Por medio de qué? De la resurrección de Jesucristo. Y eso dice la palabra del Señor, que está reservada para usted y para mí. La resurrección de Cristo Jesús significa que resucitaremos al igual que Él. Cristo es la primicia de la resurrección de la muerte, y su resurrección es el precursor de la resurrección que todos los creyentes experimentarán. Los cristianos disfrutarán la vida resucitada igual que Cristo, con cuerpos glorificados. 1 Corintios, capítulo 15, vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 15, versos del 42 al 44. Así será también en la resurrección de los muertos, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Así será también en la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual. Porque así como hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre Adán se convirtió en un ser con vida, y el postrer Adán un espíritu que da vida. El primer Adán se convirtió en un ser con vida y murió. Pero el postrer Adán, un espíritu que da vida. El postrer Adán es nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos en esta vida sufrimos dolores y enfermedades, pero en la vida venidera no sufriremos, sino que disfrutaremos los cuerpos perfectos que ahora anhelamos desesperadamente. Esta explicación de la resurrección
se ata con la última parte que vamos a hablar, que es la resurrección de Cristo, que Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. En esta vida, mi hermano, mi hermana, sufrimos. Tenemos enfermedad, tenemos tristeza, tenemos miedo, dudas. Quizás humanamente quisiéramos, no sé, desaparecer, porque son tantos los problemas que muchas veces no los soportamos. O quizás es tanto nuestra angustia que a veces, muchas veces ya no lo queremos ya tener. En estos tiempos en los cuales estamos encerrados en nuestras casas y siendo precavidos de no salir y ser obedientes a lo que las autoridades nos dicen. A veces quizá hay familias o personas que ya están como que están cansados o que ya quieren que esto termine. Hay una desesperación, una angustia. Porque ya no hay la libertad de poder hacer las cosas o salir o visitar o quizás se piensa o llega a tal magnitud de pensar que esto va a durar por mucho tiempo. Y dejamos de ver a Jesús como la esperanza de vida. Dejamos de ver a Jesús como el soporte de nuestras vidas. Nos olvidamos, ya nuestra mirada no está en Cristo, sino en nuestra debilidad, nuestra angustia, en nuestros problemas. Miramos todo eso internamente, de nosotros. Pero nos olvidamos que hay una promesa en el Señor. Dice que nosotros tenemos que caminar en valentía en los tiempos difíciles. Porque el Señor camina con nosotros. El Señor está con nosotros. Porque el Señor resucitó. Él vive en nosotros. Y vive para nosotros. Y tenemos que entender que Él ya venció esas cosas. Y tenemos que entender que cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a tener un cuerpo perfecto. Si es eso nuestra meta como cristianos. Porque las pruebas, los momentos difíciles, las cosas que nos complican muchas veces, las tristezas o la angustia, son parte de cómo Dios nos entrena a cada uno de nosotros en la fe. Porque la palabra del Señor dice que sin fe es imposible que vamos a ver al Señor. Y cuando dice que no agradamos a Dios es eso. Nosotros tenemos que entender que vamos a tener una vida mucho mejor cuando estemos con el Señor. Por eso la resurrección de Cristo significa que Él juzgará al mundo con su justicia. Eso quiere decir que usted no se preocupe lo que el mundo haga. Dios ya tiene algo como justicia hacia el mundo. Usted tiene que mirar a Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Usted tiene que mirar a aquel que resucitó, porque Él ya venció la muerte. Usted tiene que mirar a aquel que salió de la tumba para demostrar que era verdad lo que estaba diciendo. Nuestra fe se basa en lo que hemos experimentado con el Señor. Y debemos mirar a Cristo en estos momentos por los cuales estamos pasando. Y recordar que Él venció la muerte. Por tanto, dice en Hechos 17, 30-31, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado.
habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Dice que porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, que era Cristo, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. No hay justificación para eso. Un día todas las personas del mundo serán juzgadas por las cosas que han hecho. Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios. Serán responsables delante de Dios por las cosas que han hecho y serán recompensados en los cielos según sus obras como creyentes. La señal que Dios nos dio para confirmar su juicio fue la resurrección de Cristo, Jesús de los muertos. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, este juicio debe de causarle un temor profundo. Usted se enfrentará a la ira de Dios y sufrirá una eternidad en el infierno, recibiendo el castigo que merece por su pecado. Pero este juicio no tiene que ser algo terrible y depende de usted. Hay una manera de obtener el perdón y vida eterna en Cristo, que tiene que creer en el Señor Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. Cuando creemos en Jesús, recibimos todos los beneficios de su resurrección. Nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Cristo y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados. Una persona continuando en la incredulidad asegura la ira de Dios para él. Quizás nosotros y la mayoría que nos ven son hermanos que en Cristo, que han recibido al Señor como su Señor y Salvador de sus vidas. Congregan en la iglesia. Y quizás algunos también se justifican como hijos de Dios, como una costumbre. O quizás otros no creen en Dios. Pero dice que el Señor un día juzgará y tomará en cuenta el juicio sobre nosotros. Una vez alguien, un oficial muy querido, me dijo, no es cuánta obra puedes hacer dentro de la iglesia o cuántas veces puedes ponerte tu uniforme para decir que eres parte de una iglesia. No es cuánto tú hables de Cristo, o no es cuánto tú leas la Biblia, o no es cuánto tú lleves tu Biblia en los brazos. Es cuánto reflejas a Cristo. Y muchas veces como hijos del Señor no tomamos en cuenta esas cosas. ¿Cómo nos ve el Señor? Y decir, Señor, ¿seré justificado? ¿Reconozco tu resurrección como justificación de mi salvación? ¿Reconozco quién eres tú, Señor? Señor, o quizás hay algo que aún me falta entregarte, Señor, y no lo hice, o quizás estoy viviendo una vida en Cristo entre la tibieza, lo caliente, o quizás fría. ¿Cómo estoy yo delante de ti? ¿Cómo estoy viviendo mi vida delante de ti? Hoy celebramos la resurrección de Jesucristo, el triunfo, el que Jesús venció la muerte y que gracias a eso nosotros tenemos vida eterna. Eso dice la Biblia, eso lo predicamos en estos tiempos, pero ¿cuánto real lo hago en mi vida? ¿Cuánto real lo hago para dar a entender cuál es mi responsabilidad como hijo de Dios? El Señor venció la muerte. Sí. El Señor
al vencer la muerte, nos da la esperanza de vida eterna. Pero nosotros tenemos que caminar en el sentido de la santidad cada día en nuestras vidas, dándonos cuenta cada día que tenemos que ir progresando e ir creciendo como hijos del Señor, para que cuando llegue el día del juicio del Señor, cuando llegue ese momento en el cual juzgará al mundo, nosotros seamos aprobados y seamos dicho: bien, buen siervo fiel, en lo mucho te pondré, porque en lo poco fuiste fiel. Que este tiempo que recordamos la resurrección de Jesús sea un tiempo también de reflexión. ¿Cómo estamos con el Señor? Jesús ya venció al mundo. Ya Él venció al mundo. El mundo ya no debe afectarnos a nosotros. Nosotros tenemos que vivir una vida de fe y de victoria, sabiendo que el Señor tiene el control de las cosas. Y debemos tener paz, y debemos tener paz en nuestras vidas cada día, sabiendo que el Señor en determinado momento, en el momento adecuado, ya acabará todo esto que uno está pasando. Y que el día que suceda es porque este tiempo de encierro ha ayudado a reflexionar cómo estoy con el Señor, y aquellos que no conocen al Señor reflexionar y digan: he visto la mano de ese Dios que alguien me habló. Y aquellos que no conocen a Dios puedan también decir: quiero conocer a Dios. Yo me imagino cuánta gente hoy en este momento, que antes no quería escuchar una palabra de Dios, hoy quieren escuchar esa palabra. Cuánta gente que dio la espalda al Señor en este momento, en estos tiempos, hoy quieren ver el rostro de ese Dios. Y cuando termine todo esto, porque el Señor va a determinar un tiempo que termine todo esto, entonces nosotros que tenemos vida en Cristo y que hemos entendido la resurrección del Señor, vamos a tener que salir a poder hablar a aquellas personas que hoy tienen la necesidad de conocer a ese Dios. Y usted y yo le vamos a hablar a esas personas. Y usted va a tener la oportunidad de dar testimonio de lo que Dios hizo en su vida a usted. Reflexionemos en este día. El gran acontecimiento de nuestra vida cristiana. Antes de terminar, quiero darle gracias al Señor por este tiempo precioso de esta semana. Una semana quizás humanamente cansada, porque siempre hay que preparar las cosas para esto, con algunas inconvenientes o fallas por ahí, que se caía el celular o se apagaba el equipo, o a veces no sabemos manejar la computadora, el power, pero ha sido una semana preciosa. Y sé que también hemos visto con mi esposa a los otros oficiales de otros cuerpos que han hecho todo lo posible, y han hecho todo, algunos con mucho profesionalismo, otros no, pero han sentido en su corazón el no dejar que la palabra del Señor no sea expresada o sea llevada al corazón de los hermanos y de las personas y que han estado viendo. Y ha sido una semana preciosa, ¿verdad? Le doy gracias, Señor, por su fidelidad, por estar ahí, ahí viéndonos por medio del internet, poniendo un like, dando una palabra de aliento, un amén. Y ha sido un tiempo muy hermoso, ¿verdad? Nunca hemos hecho esas cosas, pero el Señor nos da esas herramientas para eso. Y verdad, le damos gracias al Señor por eso. Y yo le doy gracias al Señor por su vida, mi hermano, mi hermana, mi familia o amigos que no ven. Gracias por su vida, porque al menos
de los 5, 6, 7, 8, 9 que nos puedan ver. El Señor es bueno, porque sé que el Señor ha tocado el corazón de algunos que quizás no han conocido a Cristo o están en búsqueda de Cristo. Así que gracias, hermanos, que hoy día es un domingo precioso para ustedes. Hoy ha salido el sol, gloria al Señor, hay solcito, y disfruten con la familia. Pero cada vez hoy que van a ir a almorzar, recuerden, compartan con su familia este acontecimiento, este regalo maravilloso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego ya nos volveremos a contactar nuevamente. Así que Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y verdad que los amamos en el nombre del Señor. Gracias, mis hermanos. Hasta el programa que viene de esta semana. Amén. Gloria al Señor.